Hola a todos. Ella es Cleopatra, la reina de todos los reinos, y esta será su historia. Nació en un pueblo del antiguo Egipto. Su familia había estado gobernando Egipto unos 300 años. Desde muy joven, Cleopatra tuvo el don de la inteligencia, eso la hizo destacar de entre sus hermanos y lo utilizó a su favor. Su padre, el rey, siempre estuvo orgulloso de ella, y a menudo la llevaba al río Nilo para ver pasar los barcos. Un día, mientras navegaban por el río, Cleopatra vio a un niño pequeño que se cayó de un barco que estaba enfrente a ellos. Se montó el caos y sus padres no paraban de gritar, pero Cleopatra, instantáneamente saltó al río y salvó al niño. El rey se acercó muy preocupado a Cleopatra y la dijo que en qué estaba pensando cuando se lanzó, y ella simplemente le dijo que era eso lo que él la había enseñado. Que el propósito de la vida era ayudar a los demás. El rey se tranquilizó, sonrió y la dijo que estaba muy orgullosos de ella, que algún día será reina y llevará una corona más grande que la suya. Cleopatra siempre fue la niña de sus padres, se reían y jugaban con ella, y siempre estaban ahí para consolarla. Su padre era su protector y su mejor amigo, y siempre se aseguraba de que tuviera todo lo que quisiera. Vivió de la manera más lujosa en su palacio, pero también estaba lista para salir de su burbuja real y explorar el mundo. Así que todas las noches, cuando el palacio dormía, se escapaba y exploraba todas las calles de su ciudad. Se vestía como una plebeya, y salía con su mejor amigo Alejandro. Les encantaba mezclarse con los lugareños, y actuar como personas normales. Ese era el único secreto que Cleopatra mantuvo para su padre. No pudo mantenerse fascinada por el mundo fuera de los muros del palacio. Una noche, cuando Cleopatra y su amigo Alejandro volvían al palacio, vieron al hermano mayor de Cleopatra parado con algunos guardias frente a una multitud de aldeanos que protestaban. Estaban gritando a todo pulmón, pero su hermano parecía que no le importaba. Cleopatra sabía que su hermano no era buena persona, y era un idiota que la molestaba constantemente porque estaba celoso de ella. Pero aún así era su hermano, y Cleopatra al ver a los guardias empujar a los aldeanos sintió que le hervía la sangre. Simplemente no podía quedarse ahí de brazos cruzados y dejarles que los tratasen de esa manera. En ese momento Cleopatra salió y les dijo en voz alta que no se preocupasen, que Egipto era de todos y que no se iban a ningún lado. Cuando el rey se enteró de lo sucedido, estuvo muy orgulloso de Cleopatra, y como recompensa la regaló un diamante rojo. Cleopatra se sintió muy feliz, y fue a enseñárselo a su hermano. Pero en vez de estar orgulloso y feliz por ella, parecía enfadado. En ese momento su hermano fue a buscar a su padre el rey y le dijo que si se iban a olvidar de que ella se había escapado del palacio y encima le regala un diamante por decir dos palabras. Cleopatra molesta le dijo que solo le había ayudado, pero él la gritó que no necesitaba su ayuda, y empezó a correr detrás de ella para quitarle el diamante. Cleopatra se escondió detrás de su madre justo a tiempo, y el rey enfadado le dijo que debería estar agradecido a su hermana, y que debería de ser él quien se enfrentase a los aldeanos y proteger el rey. En ese momento el rey declaró a Cleopatra la siguiente reina después de su padre, y su hermano mayor muy enfadado le dijo a su padre que eso nunca lo iba a dejar suceder, que él sería el siguiente rey. A medida que pasaba el tiempo, el enfado que había entre Cleopatra y su hermano solo crecía más. Él siempre se metía con ella, se burlaba constantemente y cuando su padre falleció, llegó el momento en el que Cleopatra gobernaría. Pero ese día, su hermano la encerró en su habitación y se coronó como rey. Cleopatra logró escapar y fue corriendo al trono, enfadada le dijo a su hermano que no tenía ningún derecho a reinarse. Pero él no la hizo ningún caso. Cleopatra estaba muy enfadada, y en ese momento los guardias la atraparon. Su hermano se la acercó y la dijo que nunca podía quitarle su trono, y que podía quedarse en el palacio con la condición de mantener su boca cerrada, o si no, salir de ahí. Cleopatra sabía que su hermano no tenía ni idea de gobernar y que lo más probable era que arruinase todo lo que su padre y sus antepasados habían trabajado tan duro para construir. De ninguna manera iba a dejar que eso sucediera, así que decidió quedarse y vigilarle. Su hermano gobernaba como un completo imbécil. Aumentó los impuestos, redujo los salarios, y solo quería que el pueblo de Egipto siguiera construyendo pirámides para él. Todos los aldeanos estaban cada vez más enfadados, y en realidad, si la gente lo odiaba, era algo bueno para Cleopatra. Querrían que ella se hiciera cargo. Cleopatra simplemente no podía sentarse y ver sufrir a sus aldeanos, así que decidió tomar el asunto en serio.
Una vez más, Cleopatra comenzó a escaparse del palacio por la noche para visitar a sus aliados. Juntos planearon un golpe contra el rey. Una noche, cuando Cleopatra regresaba al palacio, se encontró con su mejor amigo Alejandro, que ahora era un sirviente de su hermano, y este al verla la pidió que no se lo dijera a su hermano. Cleopatra le tranquilizó y le preguntó que qué es lo que le pasaba. Alejandro la contó que su hermano era un rey horrible, que estaba tramando algo y que él quería huir porque no quería ser parte del plan. Cleopatra le tranquilizó y le explicó que no se preocupase porque ella y sus aliados le iban a echar del trono. Al día siguiente, Cleopatra se despertó con un guardia irrumpiendo en su habitación, y recibió la noticia de que todos sus aliados habían sido metidos al calabozo. Su corazón se hundió y supo que su hermano se había enterado de su plan. Cuando Cleopatra se incorporó, vio a su mejor amigo Alejandro sonreír con su hermano. Él la había traicionado. Cleopatra, decepcionada, le dijo que en realidad él no era su mejor amigo, sino que solo quería poder. Alejandro sonrió y la dijo que el poder es lo que todo el mundo quiere. El hermano de Cleopatra la castigó enviándola a una aldea, pero estaba decidida a encontrar la manera de tomar el control y liberar a su gente. Unos meses después, Cleopatra escuchó como uno de los líderes más poderosos de Roma, Julio César, estaba de visita en Egipto para establecer una relación amistosa entre los dos países. Cleopatra sabía que si podía ganárselo a su lado, podría ganar el trono. Había oído que Julio era un gran líder, y Cleopatra estaba decidida en encontrarse con él, con la ayuda de algunos aldeanos de confianza. Cleopatra entró a la ciudad vestida como un soldado de su ejército, con la esperanza de que eso le diese la oportunidad de acercarse a Julio. Mientras Cleopatra se acercaba, más claro le veía. Se empezó a acercarse más y más, hasta que chocó con un soldado y el casco de Cleopatra salió volando. Julio la miró sorprendido y Cleopatra rápidamente se incorporó y le dijo que podía explicarle todo, que necesitaba su ayuda. Pero antes de que pudiera terminar su frase, un ejército de soldados corría hacia ella, y Cleopatra salió corriendo. No se había rendido, sabía que tenía que encontrar una manera de verle de nuevo, así que volvió a aprovechar otra oportunidad. Se enrolló en una alfombra que iba directa a la habitación de Julio. Cuando la desenredaron, Cleopatra salió volando de ella, y la cara de Julio quedó totalmente impresionada. Después de volver en sí, Julio se echó a reír, pero Cleopatra, temiendo de que la arresten, le dijo que ella era Cleopatra, la legítima reina de Egipto, y que necesitaba su ayuda, que tenían que derrotar a su hermano porque era un rey cruel. Julio, tranquilo, la dijo que ya lo sabía al ver a los aldeanos tan decepcionados. Entonces Cleopatra se alegró de escuchar eso, y le preguntó que si la ayudaría, pero él la preguntó que por qué iba a hacerlo. Cleopatra quedó en blanco y le preguntó que qué es lo que quería decir. Entonces Julio la dijo que ella misma había dicho que su hermano era malo y que no era apto para ser un rey. Antes de que él pudiera terminar su frase, Cleopatra le dijo que podía regalarle todo lo que quiera, oro, diamantes, pirámides. Pero Julio la dijo que no quería nada de eso, lo que él quería era que Cleopatra se casase con él y ayudarla. Cleopatra quedó en shock, pensó que él era guapo, pero no hasta el punto de casarse con él, pero también estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para derrotar a su hermano. Bueno. Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Cleopatra aceptó y Julio cumplió con su promesa. Al día siguiente, Julio y Cleopatra se presentaron en el palacio de su hermano. Julio le echó de ahí y sentó a su mujer Cleopatra. El hermano de Cleopatra se puso a gritar a Julio y le dijo que eso no había terminado ahí, que iba a destrozar toda Roma. Julio se rió y ordenó a los soldados que se lo llevaran al calabozo, y por supuesto también se llevaron a su mano derecha, que era Alejandro, el ex mejor amigo de Cleopatra. Mientras se los llevaban, Cleopatra miró a Julio y le sonrió. Había cumplido su promesa, y Cleopatra se quedó con el trono y se casaron. Después de unos años, tuvieron una hija que era preciosa. Egipto floreció como nunca antes bajo su gobierno, pero también hicieron algunos enemigos con los que Julio luchó. Pero después de derrotarlos a todos, sucedió algo terrible. Cleopatra había perdido a Julio, estaba devastada, pero sabía que tenía que ser fuerte y seguir adelante por su gente y cuidar del reino ella sola. Empezó a visitar las aldeas para controlar a la gente en todos los lugares. Algunos de sus pueblos estaban sufriendo inundaciones y hambrunas, estaban asustados y desesperados. Al verlos así, Cleopatra comenzó a hacer planes.
Les dio comida, ropa y refugio, también construyó nuevas granjas y almacenes para el ganado, para asegurarse de que nadie pasase hambre. La gente estaba muy agradecida, y poco a poco las vidas de los aldeanos comenzó a mejorar. Comenzaron a llamarla Salvadora, e incluso Cleopatra escuchó historias de cómo ella era la gobernante más bondadosa y sabia de todo Egipto. Un día, Cleopatra estaba caminando por el pueblo disfrazada de plebeya, cuando escuchó a dos niños hablar. Uno decía que la reina Cleopatra era un ángel de la guarda, y el otro niño decía que ella era incluso mejor. Cleopatra sonrió y pensó lo agradable que era ser apreciada. Justo se iba cuando se encontró con un hombre cuyo rostro estaba cubierto, y tenía los ojos más azules que jamás había visto. Justo cuando Cleopatra se le acercó y quiso quitarle la capucha, este salió corriendo, fue extraño. Ese día, cuando Cleopatra llegó al palacio recibió una carta de Roma, al principio no quiso abrirla porque sabía que los romanos estaban celosos por ver a Egipto florecer bajo su gobierno, y siempre estaban buscando peleas. Pero cuando se enteró de que la carta venía de parte del hijo adoptivo de Julio, entonces decidió leerla. La carta decía que Octavio quería que Roma se volviera a unir a Egipto, e invitó a Cleopatra y a su hija a visitarlos. Cleopatra estaba lista para ir a Roma, cuando en ese momento un hombre con el rostro cubierto entró en su habitación, y al instante Cleopatra reconoció sus ojos azules igual que el hombre que había visto en la aldea. Cleopatra le preguntó que qué es lo que hacía ahí, y qué quería. Él se presentó como Marco Antonio de Roma, y que le habían enviado ahí para espiarla, pero al ver lo buena que era con su gente, no pudo traicionarla. Cleopatra y Marco estuvieron hablando durante un buen rato. La contó que era un amigo cercano de Julio y que no tenía que ir a Roma porque podría ser una trampa. En ese momento Cleopatra tuvo una idea y estaba dispuesta a correr el riesgo. Se fue a Roma y cuando llegó ahí, se sorprendió por las miradas que la echaban los aldeanos. Era evidente que no era bienvenida ahí, pero en el momento en el que entró al palacio, Cleopatra y su hija fueron capturados, y en ese instante vio a alguien de su pasado. Su hermano. Cleopatra sorprendida le preguntó que cómo había llegado hasta ahí, y él la dijo que había escapado de prisión y que hizo un trato con Octavio de llevarla hasta ahí y capturarla, y que resultó fácil. Octavio se les acercó y la dijo que había escuchado que ella era la mujer más lista del mundo, que ahora iban a gobernar todo el mundo, no solo Egipto y Roma. En ese momento Cleopatra se echó a reír, y los dos la miraron sin entender nada, y al preguntarla, ella les dijo que ellos dos eran los hombres más estúpidos que ella había conocido antes. Les dijo que ella desde el principio había sospechado, y que cuando Marco la avisó, ella tomó mejores medidas. En ese momento Marco entró en la sala junto con los miembros del Senado. Habían escuchado todo y querían arrestar a Octavio, pero algunos de sus guardias de confianza empezaron a atacar. Cleopatra y Marco salieron corriendo del palacio mientras Octavio y sus hombres les seguían. Finalmente, cuando Cleopatra y Marco salieron de la ciudad, se detuvieron y respiraron. Detrás de ellos estaban en shock Octavio, el hermano de Cleopatra y algunos de sus guardias. Vieron como un gran ejército de Cleopatra les estaba esperando a las afueras de la ciudad. Cleopatra fue una de las gobernantes más grandes de la historia de la humanidad, fue una fuerza poderosa que dejó un legado duradero. Ella inspiró pinturas y muchas películas. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Hasta pronto.